過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. La casa de los Grayson bullía con una actividad inusual. Debbie se movía por la cocina con entusiasmo, colocando platos y revisando la mesa del comedor por tercera vez. Mark se apoyó en el marco de la puerta, observando divertido los preparativos de su madre. Mamá, solo es una cena con Megumi y su amigo, dijo. No es una cena de estado con el presidente. Debbie hizo una pausa, alisándose el delantal. Lo sé, pero es la primera vez que Megumi trae a un amigo. Quiero causar una buena impresión. Mark sonrió. Creo que se fue cuando descubrió que papá planeaba conquistar la tierra. Mark. Regañó Debbie, aunque no había verdadero ardor en su voz. Todos se habían acostumbrado a la extraña nueva realidad de su situación familiar durante los últimos meses. Nolan salió de su estudio, con una ceja enarcada ante los elaborados preparativos. Debbie, creo que te has superado. Solo quiero que todo sea perfecto, respondió. Megumi se ha vuelto importante para esta familia. Si su amigo es importante para él, entonces, el timbre sonó, interrumpiendo su explicación. Mark se apartó del marco. Yo abro. Abrió la puerta y encontró a Megumi junto a una esbelta japonesa de rasgos llamativos y aire de serena dignidad. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro que, de alguna manera, le daba un aspecto moderno y atemporal. Hola, saludó Mark, haciéndose a un lado. Pasa. Mamá ha estado cocinando todo el día. Ella es Tsukumo, dijo Megumi al entrar, con un tono informal pero con una formalidad subyacente que Mark había llegado a reconocer como la transformación de su amigo en una figura más pública. Es una chef a la que he estado contratando para que me prepare comidas ocasionalmente. Tsukumo hizo una ligera reverencia, con movimientos precisos y elegantes. Es un placer conocer a los amigos de Megumi-san, dijo con un acento perceptible, pero un inglés claro. Gracias por invitarme a su casa. Mark los condujo a la sala, donde Nolan y Debbie esperaban. Las presentaciones continuaron. Debbie dio una cálida bienvenida a Tsukumo mientras Nolan la observaba con esa mirada penetrante que reservaba para las nuevas variables de su entorno. ¿Chef? Preguntó Nolan, con tono conversacional, pero con la mirada atenta. Es una profesión interesante. Me especializo en cocina tradicional japonesa, respondió Tsukumo con perfecta compostura. Megumi-san aprecia los sabores auténticos, que son difíciles de encontrar en esta ciudad. Tsukumo está siendo modesta, intervino Megumi. Su comida rivaliza con la mejor que he probado en mi vida. Viniendo de Megumi, cuyo aprecio por la excelencia culinaria era bien conocido entre sus amigos, esto era un gran elogio. Los ojos de Debbie se iluminaron con interés. Me encantaría aprender sobre estas técnicas de cocina, dijo, señalando la cocina. ¿Te importaría si te pido algunos consejos mientras terminamos de preparar la cena? Sería un honor, respondió Tsukumo con otra pequeña reverencia. Mientras las mujeres se dirigían a la cocina, Mark notó algo curioso. La forma en que Megumi seguía a Tsukumo con la mirada, no con el interés de alguien atraído por ella, sino con algo más complejo. Algo casi protector. Entonces, dijo Nolan una vez que estuvieron solos, ¿cómo conociste a tu amiga chef? La expresión de Megumi permaneció neutral. Encontré su restaurante por internet. Después de probar su comida, contraté servicios de cocina privados. Conveniente, observó Nolan. Y resulta que estaba disponible siempre que la necesitabas. Vale la pena organizar la agenda para comer bien, respondió Megumi con suavidad.
Mark los miró, percibiendo la sutil tensión. Papá, ¿qué pasa con el tercer grado? Megumi puede tener amigos fuera del equipo. La expresión de Nolan se suavizó un poco. Por supuesto. Simplemente tengo curiosidad porque alguien nuevo se una a nuestro círculo, dada nuestra situación única. Desde la cocina, la risa encantada de Debbie resonó por la casa. Lo que Tsukumo le había contado, sin duda, le había causado una buena impresión. Parece simpática, comentó Mark, intentando romper la tensión. Y si cocina tan bien como dices, quizá deberíamos contratarla para cenas familiares de vez en cuando. Quizás, asintió Megumi, aunque algo en su tono sugería que le parecía improbable. Mark dudó antes de añadir en voz baja. Eve se va a volver loca cuando se entere de esto, ¿sabes? La expresión de Megumi se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Por qué reaccionaría Eve si contratara a un chef? Vamos, dijo Mark con una mirada cómplice. Ya has visto cómo te rodea. Prácticamente escanea a cualquiera que se acerque a menos de 3 metros con esos ojos de visión molecular suyos. El interés de Eve es científico, respondió Megumi con desdén. Mark resopló. Sí, y papá es un escritor científico cualquiera. La cena en sí fue una curiosa mezcla de la comida casera de Debbie y elementos claramente influenciados por Tsukumo. La presentación más ingeniosa, ciertos sabores más pronunciados. Durante la comida, Mark observó la dinámica entre Megumi y Tsukumo con creciente interés. No interactuaban como recién conocidos. Había cierta familiaridad en sus intercambios, una taquigrafía en su comunicación que sugería una relación mucho más larga de lo que Megumi había insinuado. Tsukumo anticipaba las preferencias de Megumi sin que se las dijera, sirviéndole justo lo que quería antes de que pudiera preguntar. Más revelador era cómo Megumi se comportaba con ella, un poco menos cauteloso de lo habitual, sus respuestas menos comedidas. Como si su presencia le permitiera relajar un poco su constante vigilancia. Tsukumo, dijo Nolan durante un silencio en la conversación, Megumi mencionó que eres chef independiente. ¿Llevas mucho tiempo en ese oficio? Varios años, respondió con suavidad. Me formé en Japón antes de venir a Estados Unidos para ampliar mis horizontes culinarios. ¿Y qué te trajo a esta ciudad en particular? Presionó Nolan, con tono despreocupado pero mirada penetrante. Tsukumo sostuvo su mirada sin dudarlo. Una oportunidad. Hay pocos chefs japoneses auténticos aquí, lo que genera demanda para mis habilidades. Qué suerte para Megumi, intervino Debbie con una cálida sonrisa. Encontrar comida que te recuerde a casa debe ser reconfortante. En efecto, asintió Tsukumo, encontrando brevemente la mirada de Megumi. Los sabores familiares nos ayudan a conectar con la tierra, incluso en entornos desconocidos. La conversación giró a otros temas. La escuela, la actualidad, los preparativos para lo que todos los presentes sabían que vendría pero evitaban mencionar directamente. A pesar de todo, Mark continuó observando, cada vez más convencido de que Tsukumo ocultaba más de lo que Megumi revelaba. Después de cenar, mientras se dirigían a la sala a tomar un café, Mark logró encontrar a Megumi sola un momento en el pasillo. Entonces, ¿quieres contarme la verdadera historia? Preguntó en voz baja. Megumi arqueó una ceja. ¿Sobre? Tsukumo, dijo Mark. Ustedes dos se conocen desde hace mucho más tiempo del que dejan entrever. Por un momento, Megumi pareció considerar sus opciones. Luego, con un leve asentimiento, reconoció la veracidad de la observación de Mark. Es una vieja amiga, admitió. Alguien a quien conocí antes. Confío plenamente en ella. ¿Por qué tanto secretismo entonces? Preguntó Mark, con genuina curiosidad en lugar de acusación. Sencillez, respondió Megumi. Cuantas menos complicaciones tenga nuestra situación actual, mejor. Mark observó a su amigo, reconociendo que aún quedaban más cosas por decir. Pero también entendía a Megumi lo suficiente como para saber cuándo no presionar. Parece guay, dijo en cambio. Y mamá prácticamente ya la ha adoptado. En serio, añadió bajando la voz, Eve se va a poner histérica. Ya sabes cómo se pone contigo. Te ha estado haciendo ese raro escaneo molecular cada vez que mencionamos a una mujer en la misma frase que tu nombre. Entre tú y yo, dijo Mark, sus últimas palabras convirtiéndose en un susurro. Creo que está comprobando si tú, ya sabes, empezó Mark, haciendo un anillo con 2 dedos y uno cerca de él, lo has soltado con alguien. La expresión de Megumi permaneció impasible, pero un destello de fastidio cruzó su rostro ante el gesto burdo de Mark. Las preocupaciones personales de Eve son irrelevantes para nuestra misión, respondió con frialdad.
y te sugiero que nos centremos en asuntos más urgentes que en especulaciones infantiles sobre la vida privada de los demás. Mark levantó las manos a la defensiva. Oye, solo te aviso. Ya sabes cómo se pone Eve cuando está interesada en algo. O en alguien. La supuesta curiosidad científica y todo eso. Antes de que Megumi pudiera responder, Debbie los interrumpió, llamándolos de vuelta a la sala. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, aunque Mark continuó observando la curiosa dinámica entre Megumi y Tsukumo con creciente fascinación. Más tarde esa semana, Megumi regresó a su apartamento después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora con el equipo de adolescentes. Le dolían los músculos por el esfuerzo, un recordatorio del progreso logrado en sus preparativos para la inminente amenaza viltrumita. El apartamento estaba en silencio. El tío Kenji había salido con amigos del hospital. Una inusual velada social gracias a su horario reducido. El apoyo financiero de Lagra había transformado la vida de su tío, permitiéndole dedicar tiempo a sus amistades y aficiones que había descuidado durante años de horas extras. Megumi se movía por el apartamento a oscuras con la soltura de la práctica, dirigiéndose a la cocina. La luz del refrigerador iluminó a Uraume, que estaba de pie junto a la barra, preparando lo que parecía una cena tardía. ¿Sentiste mi llegada?, observó Megumi, sin sorprenderse por su presencia. Habían establecido esta rutina durante la última semana. Uraume llegaba a preparar la comida cuando el tío Kenji no estaba. Por supuesto, Sukuna-sama, respondió con movimientos precisos mientras colocaba el pescado en rodajas en un plato. Tu energía es inconfundible, incluso cuando la suprimes. Megumi asintió y se sentó en la isla de la cocina para observarla trabajar. Tenerla allí, de nuevo, era extrañamente reconfortante. Una conexión de su vida pasada que, a pesar de sus complicaciones, se sentía como una forma de continuidad en esta extraña nueva existencia. Los Grayson quedaron impresionados cuando te presenté, comentó, aceptando una taza de té que ella había preparado anticipando su llegada. Uraume inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. La madre es amable. El hijo es observador. El padre hizo una pausa, considerando sus palabras con cuidado. El padre conlleva poder y sospecha a partes iguales. Una evaluación acertada, asintió Megumi. Nolan Grayson no se deja engañar fácilmente. Sin embargo, aceptó mi presencia, señaló Uraume, acomodando las verduras con precisión artística. Por ahora, respondió Megumi. Su atención se centra en la amenaza mayor para la Tierra. Un chef, incluso uno con una energía inusual, es una preocupación menor en comparación. El timbre sonó, interrumpiendo su conversación. Megumi se tensó ligeramente. No esperaban visitas, y el tío Kenji tenía sus propias llaves. Quédate aquí, le indicó a Uraume, levantándose de su asiento. Se dirigió a la puerta con pasos cautelosos, agudizando sus sentidos para identificar al visitante. La familiar señal de energía molecular confirmó su sospecha incluso antes de llegar a la entrada. Eva. Abrió la puerta y la encontró de pie en el pasillo, con una tableta en una mano y una expresión de determinación en el rostro. Eva la saludó, manteniendo un tono neutral. Esto es inesperado. Siento haber venido sin avisar, dijo ella, aunque su expresión sugería que no lo sentía especialmente. Pero he logrado un gran avance con el sistema de puntería del desestabilizador cuántico. Pensé que querrías verlo enseguida. Ya lo había dejado atrás, entrando en el apartamento antes de que él pudiera responder, con pasos decididos mientras se dirigía a la sala de estar. He logrado aislar la señal molecular específica que diferencia la estructura celular de los viltrumitas de la humana, continuó, activando su tableta. Si modificamos la frecuencia de resonancia a... Se detuvo bruscamente al percibir otra presencia en el apartamento. Giró la cabeza hacia la cocina, donde Uraume estaba en la puerta, con una postura serena pero alerta. La atmósfera cambió al instante, una tensión palpable llenó el espacio entre las dos mujeres. Oh, dijo Eve, con voz cuidadosamente controlada. No sabía que tuvieras compañía. Megumi se interpuso entre ellas. Su expresión no revelaba nada de sus cálculos internos. Eve, ella es Tsukumo Aoi, la presentó formalmente. Es una chef que he contratado para preparar auténtica cocina japonesa. Una chef, repitió Eve, con un breve destello rosado en sus ojos mientras activaba instintivamente sus poderes. Qué conveniente. Uraume hizo una ligera reverencia. Su rostro era una máscara perfecta de deferencia cortés. Es un placer conocer a la colega de Megumi-san. La sonrisa de Eve no llegó a sus ojos. ¿Colega? Creo que somos algo más que eso.
Se acercó a Megumi, colocando la mano sobre su brazo con indiferencia. Megumi y yo llevamos meses trabajando estrechamente. Hemos desarrollado una gran conexión. La expresión de Uraume permaneció impasible, aunque sus ojos siguieron la mano de Eve sobre el brazo de Megumi. He estado ayudando a Megumi a perfeccionar sus habilidades, continuó Eve, sin apartar la mano. Pasamos horas juntos en el laboratorio. Solos. Es un trabajo bastante íntimo. Eve, dijo Megumi, con un tono de advertencia sutil mientras, con suavidad pero con firmeza, le retiraba la mano del brazo. Tsukumo ha preparado la cena. Quizás quieras continuar nuestra conversación mientras comemos. Los ojos de Eve se entrecerraron ligeramente ante el desaire, pero se recuperó rápidamente. De hecho, traje la cena para nosotros. Señaló una bolsa junto a la puerta que Megumi no había visto antes. Pensé que podríamos repasar los datos mientras comíamos. Solo nosotros. Qué considerado, comentó Uraume con voz completamente neutral. Sin embargo, ya preparé los platos favoritos de Megumi-san. Quizás en otra ocasión. Eve se giró para encarar a Uraume, cambiando sutilmente su postura a una desafiante. Seguro que cocinas de maravilla, pero Megumi y yo tenemos un trabajo importante que discutir. Asuntos urgentes que no pueden esperar. El desestabilizador cuántico, intervino Megumi con suavidad. ¿Mencionaste un avance? Sí, dijo Eve, activando de nuevo su tableta, aunque su atención permaneció parcialmente en Uraume. He logrado un progreso significativo en el sistema de puntería. Algo que quería compartir contigo primero, antes que con los demás. Enfatizó las últimas palabras, un claro mensaje de estatus privilegiado. Quizás debería dejarlos con su conversación, ofreció Uraume, aunque no hizo ademán de irse. No hace falta, respondió Eve con falsa dulzura. Seguro que puedes seguir cocinando, mientras Megumi y yo trabajamos. Estamos acostumbradas a concentrarnos a pesar de las distracciones. Se acercó al sofá de la sala, dejando deliberadamente su tableta sobre la mesa de centro y acomodándose, como si reclamara el espacio. Megumi, necesito tu opinión sobre estos parámetros de calibración. Megumi me miró de reojo entre las dos mujeres, su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Tsukumo, por favor, continúa con los preparativos de la cena. Eve y yo revisaremos sus hallazgos mientras tanto. Uraume hizo una ligera reverencia. Por supuesto, Megumi-san. Cuando Uraume regresó a la cocina, Eve palmeó el espacio junto a ella en el sofá. Estos cálculos son bastante detallados. Necesitarás sentarte cerca para ver bien. Megumi eligió el sillón de al lado, manteniendo una distancia profesional. Puedo ver perfectamente desde aquí. La sonrisa de Eve se tensó casi imperceptiblemente. Como quieras. Comenzó su presentación, su voz se alzó lo suficientemente fuerte como para asegurar que llegara a la cocina. Como decía, he estado trabajando en esto sin parar. Apenas durmiendo, la verdad. Pero vale la pena cuando progresamos juntas. Durante los siguientes 20 minutos, Eve expuso sus hallazgos. Su explicación, científicamente sólida, estaba salpicada de referencias personales innecesariamente exageradas. ¿Recuerdas cuando hablamos de esto en el laboratorio la semana pasada? Y ese enfoque que sugeriste durante la cena dio buenos resultados. Megumi escuchó atentamente, ofreciendo ideas y sugerencias cuando era necesario, consciente de las emociones subyacentes que se arremolinaban en la discusión científica. Cuando Eve finalmente terminó su presentación, cerró su tableta con un chasquido decisivo. ¿Qué te parece? Con estas modificaciones, podríamos tener un prototipo funcional en una semana. Tu trabajo es impresionante, reconoció Megumi con sinceridad. La solución de focalización es elegante. La expresión de Eve se suavizó ligeramente ante el elogio, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Gracias. He estado trabajando en ello sin parar desde nuestra última sesión. Una tos suave desde la puerta de la cocina llamó su atención. Uraume permaneció allí, con una postura respetuosa. Disculpe la interrupción, pero la cena está preparada, Megumi-san. ¿Preparo también un lugar para su invitado? Antes de que Megumi pudiera responder, Eve se levantó del sofá y se acercó a él. De hecho, creo que Megumi y yo deberíamos continuar esta conversación en mi laboratorio. Tenemos equipo allí que nos ayudaría a visualizar mejor estos cálculos. Se giró hacia él con una expresión que mezclaba determinación y posesividad. ¿No está de acuerdo? La conversación puede continuar aquí, respondió Megumi con serenidad. Los datos son completos y su explicación fue clara. La sonrisa de Eve se fijó. Pero los componentes del prototipo están en el laboratorio.
Podríamos avanzar de verdad esta noche si fuéramos ahora. Es tarde, observó Megumi. Y ambos necesitamos mantener las fuerzas para el entrenamiento de mañana. Eve dudó, sopesando claramente sus opciones. Luego, con visible reticencia, asintió. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Tiene razón, por supuesto. La eficiencia requiere un buen descanso. Tomó su tableta con movimientos precisos y controlados. Debería irme entonces. Que disfrutes de tu cena. Caminó hacia la puerta con Megumi siguiéndola, y se detuvo en la entrada. Ah, casi lo olvido. Cecil quiere que hagamos una simulación conjunta mañana con los guardianes. Nos pidió específicamente que trabajáramos juntos en la estrategia táctica. Su voz se oyó justo lo suficiente para que Uraume la oyera. Al fin y al cabo, formamos un equipo muy efectivo. Estaré en las instalaciones a la hora de siempre, confirmó Megumi. Eve sonrió, extendiendo la mano para alisar una arruga imaginaria en el cuello de su camisa. Perfecto. Te espero. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un tono más íntimo. Para ti no es solo una chef, ¿verdad? Megumi la miró fijamente. Tsukumo es exactamente lo que dije. Nadie es lo que parece, Megumi, respondió Eve, buscando los ojos de él. Ni siquiera tú. Retrocedió, reafirmando su profesionalidad. Sobre todo tú no. Todos somos multitud, respondió Megumi, usando la frase que se había convertido en un estribillo entre ellos. Algunos más que otros, respondió Eve con una mirada significativa hacia la cocina. Salió al pasillo y se giró por última vez. Nos vemos mañana. No llegues tarde. Con esa última instrucción, se marchó, dejando a Megumi de pie en la puerta, observando su figura alejarse con una mezcla de preocupación y resignación. Cuando regresó a la cocina, Uraume estaba preparando la comida con su habitual precisión. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Es perspicaz, observó Uraume en voz baja, colocando un plato perfectamente dispuesto delante de él. Y posesiva. Me recuerda a alguien. El nombre de Yorozu permaneció en silencio entre ellos. Megumi se sentó, apreciando la maestría de la presentación. Eva es complicada. Te ve con claridad, continuó Uraume, sentándose frente a él. O al menos, eso cree. Percibe tu verdadera naturaleza, aunque no pueda identificarla. Eva ve patrones donde otros solo ven caos, reconoció Megumi. Eso la hace valiosa como aliada, pero también potencialmente problemática. ¿Y como algo más que una aliada? Preguntó Uraume, con un tono cuidadosamente neutral mientras servía el té. Megumi hizo una pausa, considerando la pregunta. Eso está por verse. Aunque quizás no por mucho tiempo, ya que él mismo ha comenzado a considerar cómo sería aceptar sus insinuaciones. Comieron en un silencio amistoso durante un rato. Los sabores familiares de la cocina de Uraume aportaron una sensación de continuidad que trascendía mundos y vidas. Volverá, dijo Uraume finalmente. Su curiosidad y su posesividad la impulsarán a buscar respuestas. Lo sé, respondió Megumi. Y cuando lo haga, estaremos preparados. Como desee, Sukuna-sama, dijo Uraume con una ligera inclinación de cabeza. Mientras continuaban comiendo, Megumi se encontró contemplando las crecientes complicaciones en su vida cuidadosamente construida. La percepción de Eva, la presencia de Uraume, la inminente amenaza Viltrumita, todas variables en una ecuación cada vez más compleja. Pero la complejidad, como los sabores de un plato bien preparado, podía apreciarse por sí misma. Y como el hechicero más grande que conocía bien, la verdadera maestría no residía en evitar las complicaciones, sino en aprovechar. Las 3 semanas transcurrieron en un torbellino de preparación y tensión. El proyecto del desestabilizador cuántico había entrado en su fase final de pruebas, los guardianes y el equipo de adolescentes habían establecido protocolos de entrenamiento conjuntos, y las defensas de la Tierra se reforzaban constantemente contra la inminente amenaza Viltrumita. Sin embargo, en medio de esta crisis global, una tensión más personal había ido creciendo hasta el punto de ruptura. Eve estaba en su laboratorio, contemplando la simulación molecular que tenía ante sí sin verla realmente. Su mente estaba en otra parte, repitiendo los mismos patrones que habían consumido sus pensamientos durante semanas. Megumi y Tsukumo. Cada interacción que había observado entre ellas transmitía una intimidad que la distraía. La forma en que se comunicaban sin palabras, la forma en que Tsukumo anticipaba las necesidades de Megumi antes de expresarlas, la forma en que su habitual cautela se suavizaba ligeramente en su presencia. No era romántico.
Eve había analizado su lenguaje corporal lo suficiente como para determinarlo. Pero era algo profundo y arraigado. Algo que la excluía por completo. Y eso la estaba volviendo loca. Había empezado a rastrear sus movimientos obsesivamente, creando complejos algoritmos para predecir dónde podrían aparecer juntos, inventando razones para estar presentes cada vez que se encontraban. Sus cuadernos de laboratorio, antes llenos de elegantes fórmulas científicas, ahora contenían páginas de observaciones sobre sus interacciones, marcas de tiempo precisas, duración del contacto visual, frecuencia de proximidad. Simulación completa, anunció la computadora, sacándola de sus pensamientos. Eve parpadeó, obligándose a volver a la tarea en cuestión. El sistema de puntería del desestabilizador cuántico había discriminado con éxito entre estructuras celulares viltrumitas y humanas en los 500 escenarios de prueba. En circunstancias normales, este logro la habría llenado de triunfo. En cambio, solo sintió una satisfacción hueca. Sus pensamientos se dirigieron de inmediato a compartir la noticia con Megumi. ¿Estaría impresionado? ¿Será esto suficiente para romper la distancia que les separaba? Recorrió los dedos con los resultados de la simulación, imaginando su reacción. ¿Se iluminarían sus ojos con esa rara chispa de genuino interés? ¿Le ofrecería uno de esos raros y preciados cumplidos que ella recopilaba y repasaba mentalmente durante las noches de insomnio? La puerta del laboratorio se abrió tras ella y Eve se giró. Su corazón se aceleró al reconocer la señal energética de Megumi incluso antes de verlo. Se había acostumbrado a ella con el paso de los meses, podía percibir su presencia desde el otro lado de una habitación llena de gente, podía distinguir las sutiles variaciones que indicaban su estado de ánimo o su nivel de gasto energético. Su mensaje decía que las simulaciones finales estaban completas, dijo, mientras examinaba los datos que se mostraban en sus pantallas. Sí, confirmó Eve, sin poder disimular un dejo de orgullo en su voz. Discriminación perfecta en todos los escenarios de prueba. El prototipo está listo para las pruebas físicas. Lo observó atentamente, catalogando cada microexpresión, cada sutil cambio en su postura. Su percepción mejorada, normalmente centrada en las estructuras moleculares, había sido reutilizada para estudiarlo con precisión científica. Megumi asintió, su expresión no revelaba nada de sus pensamientos mientras estudiaba los resultados. Impresionante trabajo. Cecil estará encantado. Cecil, repitió Eve con un tono amargo en la voz. ¿Es eso en lo único que puedes pensar? ¿Complacer a Cecil? ¿Prepararte para los viltrumitas? Megumi se giró hacia ella, arqueando una ceja ligeramente. ¿No es eso en lo que hemos estado trabajando? ¿La defensa de la Tierra? Sí, pero, Eve se detuvo, frustrada por su incapacidad de articular lo que realmente quería decir. Se dio la vuelta, apretando los puños a los costados. No importa. Le informaré a Cecil que el sistema de objetivos está listo para su implementación. Se dispuso a enviar el mensaje, pero la voz de Megumi la detuvo. ¿Algo te preocupa?, observó. No era una pregunta, sino la constatación de un hecho. Eve rió, un sonido quebradizo incluso para ella misma. ¿Tú crees? Se giró para mirarlo, semanas de frustración finalmente desbordándose. 3 semanas, Megumi. 3 semanas evitando estar a solas conmigo. 3 semanas llevándola a todas las reuniones del equipo. 3 semanas viéndolos comunicarse en un lenguaje privado que nadie más entiende. La expresión de Megumi permaneció cuidadosamente neutral. Tsukumo es, no, interrumpió Eve, levantando una mano. No me digas que solo es chef. No insultes mi inteligencia de esa manera. Se acercó a él, sus ojos brillaban ligeramente rosados mientras sus emociones afectaban su control molecular. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué no nos das una oportunidad? ¿Me pasa algo? La cruda vulnerabilidad en su voz pareció pillar a Megumi desprevenida. Por un instante, su cuidadosa máscara se desvaneció, revelando algo parecido a la confusión debajo. No te pasa nada, Eve, dijo finalmente, con un tono más suave de lo habitual. Entonces, ¿por qué? Presionó, acercándose aún más. ¿Por qué? ¿No aceptas lo que hay entre nosotros? ¿Por qué no me quieres como yo te quiero? Las palabras flotaron en el aire entre ellos, la declaración de Eve finalmente pronunciada en voz alta después de meses de sentimientos crecientes. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo y la esperanza luchaban en su interior mientras esperaba su respuesta. Megumi la observó un largo instante, con sus ojos rojos indescifrables. ¿Por qué crees que me quieres, Eve? Preguntó finalmente, con una voz cuidadosamente neutral.
La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Cómo puedes preguntar eso después de todo lo que hemos pasado juntos? Compláceme, respondió él, sin apartar la mirada de ella. ¿Qué hay en mí que inspira tanta devoción? Los ojos de Eve se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron con determinación. Si él quería razones, ella se las daría. Eres brillante, comenzó, con la voz cada vez más fuerte. Tu mente funciona de maneras que me desafían, que me hacen pensar diferente. Ves patrones que otros pasan por alto, conexiones que eluden a todos los demás. Comenzó a pasearse, moviendo las manos expresivamente mientras continuaba. Eres poderosa pero controlada. Te he visto en batalla. La precisión, la economía de movimientos, el dominio absoluto de tus habilidades. Es hermoso. Como observar la reacción química perfecta, donde cada elemento se comporta exactamente como debe. Megumi permaneció en silencio, observándola con esa intensa concentración que siempre la hacía sentir expuesta y eufórica a la vez. ¿Aprecias la belleza?, continuó. No solo la belleza superficial, sino el verdadero arte. La forma en que respondes a la comida excepcional, a las soluciones elegantes, a la ejecución perfecta, revela una profundidad que a la mayoría de la gente le falta. He catalogado cada momento en el que tu expresión cambia al probar algo extraordinario, ¿lo sabías? La ligera relajación alrededor de tus ojos, el gesto casi imperceptible de agradecimiento. Hizo una pausa, dándose cuenta de que quizá había revelado demasiado sobre sus observaciones, pero incapaz de detenerse ahora que las compuertas se habían abierto. ¿Y tú me ves?, dijo, bajando la voz, más intensa. Mírame de verdad. No solo a Tomebe, la heroína, o a la prodigio de la ciencia, sino a mí misma. Me desafías, respetas mi mente, me tratas como a una igual. Sus ojos comenzaron a brillar con más emoción. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? ¿Ser realmente vista? Mis padres nunca me vieron, en realidad no. Vieron un proyecto, un logro del que presumir. Nuestra hija, la prodigió, les decían a sus colegas. Pero nunca me preguntaron qué quería, con qué soñaba. La amargura en su voz era palpable ahora. Cuando mis poderes se manifestaron, estaban aterrorizados, no por mí, sino de mí. De lo que podría hacerle a su valiosa reputación si se corría la voz. Contrólate, Samantha, le decían. No llames la atención. Como si mi existencia fuera un inconveniente para sus carreras académicas. Se rió, un sonido hueco. Y luego, cuando ya no pude ocultarlo, cuando mi mejor amiga me traicionó y les contó a todos sobre mis habilidades, no me consolaron. Se enojaron porque me había dejado descubrir. Nos mudamos 3 veces por eso, y cada vez, dejaron claro que era mi culpa, mi carga. Eve apretó los puños a los costados, con una energía rosada crepitando alrededor de sus dedos. Incluso cuando me uní al equipo de adolescentes, no se trataba de mí. Se trataba de mis poderes, de mi utilidad. Rex me ve como una herramienta, una manipuladora molecular conveniente para complementar sus explosiones. Kate me ve como una competidora. Los demás ven al científico, al que resuelve problemas, al miembro del equipo. Su voz se quebró levemente. Pero tú, desde aquel primer día en el museo, cuando me quedé paralizada y tú no, nunca me juzgaste. Entendiste mi miedo sin que tuviera que explicártelo. Viste mi debilidad y no la usaste en mi contra. Dio un paso más cerca, buscando la mirada de él. Y luego, en el laboratorio, trabajando juntos, trataste mi mente como algo valioso, no solo mis poderes. Escuchaste mis teorías, desafiaste mis suposiciones, me impulsaste a pensar más allá de los modelos convencionales. ¿Sabes lo raro que es eso? Que te valoren por tu mente en lugar de por lo que puedes hacer por los demás. La expresión de Eve se intensificó. Una luz ardiente iluminó sus ojos. Te he estudiado, Megumi. Cada movimiento, cada palabra, cada reacción. Sé cuando te estás conteniendo en el entrenamiento. Puedo ver el momento preciso en que decides restringir tus verdaderas capacidades. Sé qué alimentos te dilatan ligeramente las pupilas de placer. Sé que duermes un promedio de 4,3 horas por noche, basándome en las sutiles variaciones de tu energía a lo largo del día. Respiraba más rápido, perdiendo el control al continuar con su confesión. He analizado la composición molecular de cada mujer que se te acerca, buscando debilidades, defectos. He creado simulaciones de posibles escenarios en los que podríamos separarnos, desarrollando contramedidas para cada uno. Incluso he calculado la estructura molecular óptima para nuestra posible descendencia. Sé que es prematuro. Eve se detuvo de repente, aparentemente sorprendida por su propia admisión, pero luego su expresión se endureció con determinación.
Y sí, sé cómo suena eso. Sé que no es normal. Pero nosotros tampoco, Megumi. Tú tampoco. Eres extraordinaria, y la devoción ordinaria sería insuficiente. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Y luego está esta conexión entre nosotros. Esta resonancia. Puedo sentirla a nivel molecular, la forma en que nuestras energías interactúan, se complementan. No me digas que tú también lo sientes. Megumi permaneció en silencio durante varios instantes, con una expresión indescifrable. Entonces, para sorpresa de Eve, suspiró, un pequeño sonido que, sin embargo, tenía peso. Siento algo, reconoció finalmente. Pero Eve, yo no, hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras, algo inusual para alguien tan preciso al hablar. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. No estoy familiarizado con este tipo de conexión. Eve frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? A pesar de mi experiencia con mujeres, continuó con cautela, y la expresión de Eve se ensombreció visiblemente al recordar a sus antiguas amantes. Sus dedos se crisparon como si quisiera extender la mano y borrarlas de la existencia. No tengo experiencia con los aspectos emocionales de este tipo de relaciones. Admitirlo pareció costarle algo, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Las conexiones son difíciles para mí. Siempre lo he sido. La expresión de Eve se suavizó, la esperanza renació en su pecho. ¿Eso es todo? ¿Por eso me has mantenido a distancia? ¿Por qué no estás acostumbrada a las conexiones emocionales? Se acercó, envalentonada por su admisión. Megumi, esa no es razón para no intentarlo. Es una razón para empezar. Podemos aprender juntos. Sus ojos brillaron con una luz ardiente una vez más. Puedo enseñarte, guiarte. He estudiado las relaciones humanas a fondo, he analizado los componentes químicos y neurológicos de los vínculos emocionales. Entiendo el marco teórico a la perfección. No es tan sencillo, replicó él, aunque algo en su tono había cambiado. No soy como los demás, Eve. Mi forma de pensar, mi forma de sentir. Es diferente. Lo sé, insistió, con un tono de desesperación en la voz. En parte por eso se detuvo, respiró hondo y continuó con más cuidado. Eso es parte de lo que me atrae de ti. No eres como nadie que haya conocido. Extendió la mano, posándola vacilante sobre su brazo. Solo danos una oportunidad. Es todo lo que pido. Su voz se convirtió en un susurro. Te necesito, Megumi. He calculado todos los escenarios posibles para mi futuro, y cada resultado óptimo te incluye a ti. Cada uno de ellos. Megumi bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a su rostro. Algo cambió en su expresión. La cuidadosa neutralidad dio paso a algo más primario, más intenso. Con un movimiento fluido que tomó a Eve completamente por sorpresa, invirtió sus posiciones, sujetándola contra la pared del laboratorio. Sus manos la agarraron por las muñecas, sujetándolas con firmeza, pero sin dolor, por encima de su cabeza. Su cuerpo estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba. ¿De verdad entiendes lo que pides, Eve? Preguntó, con la voz más baja, más áspera de lo que ella jamás la había oído. No tengo citas como tú podrías entender. No comparto. No cedo en lo que considero mío. Su mirada la sostuvo, intensa y sin pestañear. Y no tengo reparos en eliminar los obstáculos que me desagradan. Para siempre. La amenaza apenas velada debería haberla asustado. En cambio, Eve sintió un escalofrío de excitación recorrerle la espalda, sus pupilas se dilataron mientras lo miraba fijamente. Esta era la verdadera Megumi, la fuerza primigenia que había vislumbrado bajo su apariencia controlada, el poder que había sentido acechando tras su máscara cuidadosa. Bien, susurró, con la voz ronca por el deseo. Porque siento lo mismo. ¿Por qué crees que he estado observando a cada mujer que se te acerca? ¿Por qué crees que he estado observando a Tsukumo como un halcón? Yo tampoco, Megumi. Una sonrisa se dibujó en su rostro, no su habitual curiosidad científica, sino algo más oscuro, más posesivo. Te he deseado desde que vi por primera vez lo que podías hacer. Desde que comprendí por primera vez cómo funciona tu mente. Eres mía. Ya sea que lo hayas aceptado o no. Sus ojos brillaron con una intensidad casi febril. ¿Sabes que he mapeado la estructura molecular de cada centímetro del laboratorio donde has estado? Que puedo recrear tu firma energética en mis simulaciones con un 99,8% de precisión.
que he calculado con precisión cuánta fuerza se necesitaría para desmantelar a alguien a nivel molecular si intentara alejarte de mí. Por un instante, permanecieron congelados en ese cuadro, depredador y depredador, cada uno reconociendo algo de sí mismo en el otro. Entonces, los labios de Megumi se curvaron en una sonrisa que aceleró el corazón de Eve. Quizás nos entendamos mejor de lo que pensaba, murmuró. Antes de que ella pudiera, respondió, su boca reclamó la de ella en un beso que no se parecía en nada a las primeras exploraciones tentativas de los nuevos amantes. Esto era posesión, dominio, una reivindicación, y Eve respondió con igual fervor, arqueando su cuerpo contra el de él mientras le devolvía el beso con una pasión que igualaba la suya. Sus manos, aún sujetas por encima de la cabeza, se resistieron a su agarre. No para escapar, sino para tocarlo, para reclamarlo como él la reclamaba a ella. Él le soltó las muñecas e inmediatamente los dedos de ella se enredaron en su cabello, acercándolo más a medida que el beso se profundizaba. Sus manos se movieron hacia su cintura, luego bajaron, levantándola sin esfuerzo mientras ella lo rodeaba con las piernas. El equipo de laboratorio a su alrededor tembló ligeramente mientras el control molecular de Eve flaqueaba bajo la avalancha de sensaciones. Los vasos de precipitados se quebraron, las pantallas de las computadoras parpadearon, y la simulación molecular en la que había estado trabajando antes se disolvió en patrones aleatorios a medida que sus poderes respondían a su estado emocional. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de Eve brillaron de un rosa intenso, llenos de poder y deseo. Mi apartamento, jadeó. Ahora. Los ojos de Megumi brillaron con un brillo que le provocó otro escalofrío. Ahora, asintió él, con una voz más ordenada que de reconocimiento. Al salir del laboratorio, Eve no pudo evitar una sonrisa triunfal que se dibujó en su rostro. Por fin había superado sus defensas, por fin había reclamado lo que supo que era suyo desde el momento en que lo vio de verdad. Y si su posesividad coincidía con la suya, si su oscuridad complementaba la suya, bueno, eso solo hacía la victoria más dulce. Después de todo, ¿qué era el amor sino el vínculo molecular perfecto entre elementos complementarios? Entre almas. Y no eran nada si no encajaban a la perfección en su obsesión. Había tenido razón desde el principio. Estaban hechos el uno para el otro, diseñados para encajar con precisión atómica. Todos los datos, todas sus observaciones y cálculos, la habían llevado a esta inevitable conclusión. Megumi Fushiguro ahora le pertenecía. Y preferiría destrozar la esencia misma de la realidad antes que dejar que alguien se lo arrebatara. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas medio corridas del apartamento de Eve, proyectando suaves patrones dorados sobre las sábanas arrugadas. Eve yacía de lado, observando el perfil de Megumi mientras él miraba al techo, con expresión pensativa tras la noche juntos. Le dolía el cuerpo, un recuerdo físico de las horas que habían pasado explorándose mutuamente con una intensidad que la había sorprendido incluso a ella. Para alguien que afirmaba tener poca experiencia con las conexiones emocionales, Megumi había demostrado una notable competencia en otras áreas. ¿Qué? Preguntó Megumi sin girar la cabeza, percibiendo de alguna manera su escrutinio. Nada, respondió Eve, incapaz de evitar una sonrisa. Solo disfrutando de la vista. Esto llamó su atención, arqueando una ceja ligeramente al girarse para mirarla. ¿La vista? Confirmó ella, acariciando con un dedo su hombro desnudo. Es buena. ¿Me estás mirando?, señaló, aunque en su tono había más diversión que crítica. Eve sonrió sin complejos. ¿Puedes culparme? Además, tú empezaste con aquello que hiciste alrededor de la medianoche. ¿Qué cosa en concreto?, preguntó Megumi, con una mueca. ¿Sabes exactamente qué cosa?, respondió ella, sintiendo las mejillas calientes al recordarlo. La que me hizo tirar la lámpara. Ah, asintió con sabiduría. Esa cosa. No te pongas tan petulante, lo reprendió Eve, dándole un golpecito en el pecho. Me parece recordar que casi te caes de la cama cuando hice ese giro con mí. Estaba cambiando de posición para tener el equilibrio óptimo, lo interrumpió, aunque un ligero enrojecimiento en sus mejillas lo delató. Ella era bastante única comparada con sus mujeres anteriores. Eve rió, con un sonido brillante y desenfrenado. ¿Así es como la llamamos ahora? ¿Preferirías un realineamiento estratégico?, preguntó con fingida seriedad. Preferiría un café, respondió ella, acurrucándose más cerca de él. Pero eso requiere movimiento, y ahora mismo estoy demasiado cómoda. Megumi la rodeó con el brazo, y su mano trazó patrones ociosos a lo largo de su columna. El movimiento es ineficiente cuando la posición actual es óptima.
Mírate, usando mi propia lógica en mi contra, dijo Eve, encantada. Ya te estoy contagiando. Un suceso preocupante, dijo con seriedad. Eve le dio una palmada en el pecho. Grosero. Por eso, definitivamente estás haciendo el café. ¿De verdad? MMMHMM. Considéralo tu castigo por ser tan descarada. El pecho de Megumi retumbó con una risa silenciosa. Pensé que eras tú quien rompió la lámpara. Fue tu culpa y lo sabes, replicó ella, incorporándose sobre un codo para mirarlo con atención. No puedes hacer eso y esperar que mantenga el control de todas mis facultades. Anotado para futuras consultas, respondió él, con expresión seria, pero sus ojos delatando su diversión. Eve suspiró dramáticamente. De acuerdo. Supongo que puedo ser magnánima en la victoria y preparar el café yo misma. Se incorporó, estirándose lánguidamente, consciente de su mirada fija en ella. Además, probablemente lo harías demasiado fuerte de todas formas. ¿Victoria? Repitió Megumi, observándola mientras se ponía la camisa que se había quitado. MMMHMM, confirmó con una sonrisa satisfecha. Te metí en mi cama, ¿verdad? Después de meses de cuidadosa planificación y ejecución. Cuidadosa planificación, repitió con rotundidad. Oh, por favor, dijo Eve, dirigiéndose a la cocina. Como si no te hubieras dado cuenta de que inventaba excusas cada vez más endebles para estar a solas contigo. Las consultas de laboratorio de emergencia. La casualidad de la ruta de patrulla se superpone. Desde la cocina llegaban los sonidos de la preparación del café y lo que sospechosamente parecía un zumbido, un comportamiento que Megumi nunca había observado en Eve. Tu sutileza necesitaría un poco de refinamiento, gritó, incorporándose en el cabecero. Lo dice el hombre que pasó 3 semanas evitando estar a solas conmigo, respondió Eve. ¡Qué actitud tan madura! Estaba siendo cautelosa, se defendió Megumi. Estabas siendo ridícula, corrigió Eve, regresando con 2 tazas humeantes. Toma. Solo, sin azúcar, como tu alma. Le entregó una taza y se acomodó a su lado con la suya, que estaba bastante más clara por la crema añadida. ¿Cómo supiste mi café preferido? Preguntó Megumi, tomando un sorbo. Era, para su fastidio, perfecto. Presto atención, respondió Eve simplemente. A diferencia de algunos que fingen no darse cuenta cuando una chica prácticamente se les tira encima. Me di cuenta, dijo Megumi en voz baja. Y aún así seguías trayendo a Tsukumo a todas las reuniones del equipo, señaló Eve, aunque no había verdadera vehemencia en su voz. Megumi se tensó un poco a su lado, pero continuó antes de que él pudiera responder. Hablando de Tsukumo, dijo, manteniendo un tono deliberadamente informal. No es solo chef, y ustedes dos no tienen una relación romántica. No era una pregunta. Megumi la miró fijamente. No, no tenemos una relación romántica. Pero no es solo chef, presionó Eve. No, reconoció él después de un momento. No lo es. Eve asintió, confirmando lo que ya había deducido. Y ahí me estoy perdiendo mucho contexto. Cosas sobre ella, sobre ti, que no me estás contando. Megumi estudió su rostro, como si sopesara cuánto revelar. Sí, dijo finalmente. Lo hay. Eve lo consideró y lo sorprendió recostándose contra su pecho. De acuerdo. ¿De acuerdo? Repitió él, esperando claramente una reacción diferente. Confirmó ella. Los he observado lo suficiente como para saber que ella es importante para ti, pero no de una manera que amenace esto. Señaló entre ellos. No hay chispa romántica ahí, por mucho que me volviera loca verlos juntos. Ladeó la cabeza para mirarlo. Necesitaba saberlo todo sobre ti para hacerte mía. Pero confío en que no me engañarás, así que no me importa no saber todos tus secretos. Por ahora. Por ahora, repitió él, rodeándola con el brazo por los hombros, abriéndose paso hasta su pecho con la mano, trazando con los dedos movimientos que la dejaron sin aliento. Eres, sorprendentemente receptiva, observó, su tacto volviéndose más pausado, arrancándole un suave gemido. Soy práctica, logró responder Eve, arqueando ligeramente su cuerpo ante su tacto. Y tengo lo que más deseaba. Lo demás puede esperar. ¿Y qué era lo que más deseabas? Preguntó, bajando la voz a ese tono que le aceleró el pulso. A ti, dijo simplemente. Solo a ti. Los labios de Megumi se curvaron en esa rara y genuina sonrisa que siempre le hacía latir el corazón con fuerza. Práctica, sin duda, murmuró, mientras sus dedos continuaban la exploración. Y hermosa. E inteligente. Y poderoso. Su tacto se intensificó aún más, dificultando cada vez más la coherencia de sus pensamientos.
No veo razón para buscar placer en otras mujeres cuando tú eres de mayor calidad que todas ellas. El cumplido directo, pronunciado con su habitual tono directo, incluso mientras sus manos hacían cosas que la hicieron jadear, fue tan perfecto que Eve no pudo evitar reír, un sonido que rápidamente se transformó en otro gemido. Eso es, menudo cumplido. Logró decir entre respiraciones cada vez más entrecortadas. Es una evaluación acertada, respondió él, con una sonrisa que le provocó escalofríos. Espera, jadeó, poniéndole una mano en el pecho. Se te enfriará el café. Me da igual el café, murmuró Megumi contra su cuello. Gasté mucho dinero en esos granos, protestó Eve débilmente, su determinación ya se desmoronaba ante la insistencia de su toque. Te compraré más, prometió, sus labios encontrando ese punto detrás de su oreja que la hacía olvidar por completo el café, los horarios matutinos o cualquier otra cosa más allá de la sensación de sus manos sobre su piel. La conversación se suspendió temporalmente. Vas a llegar tarde al entrenamiento con Mark, observó Eve más tarde, mientras Megumi recogía su ropa esparcida por su habitación. Mark sobrevivirá, respondió él, poniéndose la camisa. Hará preguntas, advirtió ella, estirándose lánguidamente al otro lado de la cama. Mark siempre hace preguntas, replicó Megumi. Normalmente las equivocadas. Eve rió. No es tan despistado como crees. Lleva semanas haciendo esos molestos y sugerentes movimientos de cejas cada vez que estamos en la misma habitación. Las cejas de Mark son su problema, dijo Megumi, localizando su segundo calcetín debajo de la cama. ¿Qué le dirás?, preguntó Eve, genuinamente curiosa. Megumi se enderezó, ya completamente vestida, y la observó con esa mirada penetrante que al principio había captado su atención. La verdad. Que mis relaciones personales no son asunto suyo. Eso solo aumentará su curiosidad, señaló Eve. La curiosidad de Mark también es su problema. Eve se incorporó, cubriéndose con la sábana. ¿Y los demás? Rex será insoportable una vez que lo descubra. Rex es eternamente insoportable, observó Megumi secamente. Esto no cambia nada. Cecil querrá actualizar sus matrices de relaciones para el equipo. Cecil puede actualizar lo que quiera. No afectará nuestro trabajo. Eve ladeó la cabeza, observándolo. Estás muy tranquilo con todo esto. Megumi se acercó a la cama, inclinándose hasta que su rostro quedó a la altura del suyo. No debería. A la mayoría de la gente le preocupan más las relaciones laborales, explicó. Dinámicas de equipo, límites profesionales, ese tipo de cosas. La mayoría de la gente, respondió Megumi, bajando la voz a ese tono que le aceleró el pulso, otra vez. No tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es eso?, preguntó Eve, conteniendo la respiración. Un entendimiento mutuo de que cualquiera que interfiera enfrentará las consecuencias, dijo simplemente, antes de besarla con una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. Cuando se apartó, Eve no pudo evitar sonreír. He pensado en lo que le haría a cualquiera que intentara interponerse entre nosotros, admitió. No es muy heroico. Claro que sí, respondió Megumi, con la comisura de los labios. Se retorció en lo que podría haber sido diversión. No esperaba menos. Se enderezó, dirigiéndose hacia la puerta. Nos vemos en las instalaciones más tarde. Cecil quiere revisar el prototipo del desestabilizador cuántico. Allí estaré, prometió Eve. Quizás podamos escaparnos temprano, a tomar un café. ¿Café?, repitió Megumi, con expresión inexpresiva, pero con una promesa en sus ojos, que le provocó un agradable escalofrío. Bueno, entre otras cosas, corrigió con una sonrisa. Después de que la puerta se cerrara tras él, Eve se dejó caer de nuevo en la cama, mirando al techo con una sonrisa inusualmente alegre. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Samantha Eve Wilkins, conocida en el mundo como Atom Eve, había capturado con éxito al ser más fascinante, complejo y poderoso que jamás había conocido. Una burbuja de pura alegría se elevó en su interior, algo que contrastaba completamente con su habitual comportamiento controlado. Se levantó de la cama de un salto, dando vueltas en círculo en medio de su habitación, con los brazos extendidos. «Es mío», susurró al apartamento vacío, y luego más fuerte. «Es mío». Saltó a la cama, rebotando como una niña emocionada, abandonando toda pretensión de sofisticada compostura en su celebración privada. Las almohadas volaron mientras saltaba de la cama a la cómoda, realizando un baile de la victoria improvisado que habría impactado a sus compañeros de equipo de haberlo presenciado. «Mío, mío, mío».
cantó, dando vueltas por su habitación, con una energía rosada arremolinándose a su alrededor en respuesta a su alegría, levantando pequeños objetos en el aire en una pequeña celebración. Se vio en el espejo, el pelo despeinado, sin nada más que la camiseta desechada de Megumi, el rostro sonrojado de felicidad, y estalló en una risa de alegría. «Mírate», le dijo a su reflejo, señalándolo acusadoramente. La brillante Atomebe, bailando como una adolescente después de su primer beso. Su reflejo no ofreció respuesta más allá de su propia sonrisa aturdida. «Pero lo vale», continuó, abrazándose con fuerza. «Lo vale totalmente». Se dejó caer de nuevo en la cama, mirando al techo con una expresión soñadora que habría sido irreconocible para sus compañeros. Atrás quedó la científica analítica, el recurso táctico, la heroína controlada, reemplazada por una mujer simple y completamente feliz. «Es mío», susurró de nuevo, abrazando una almohada contra su pecho e inhalando su persistente aroma. «Todo mío». Se dio la vuelta, hundiendo la cara en la almohada para ahogar un grito de alegría que la habría mortificado si alguien lo hubiera oído. A pesar de todos sus poderes, toda su inteligencia, toda su cuidadosa planificación, había algo maravillosamente humano en ese momento de pura alegría. Mañana, volvería a ser la brillante y controlada Eva Átomo. La manipuladora molecular, el recurso táctico, la mente científica. Ayudaría a preparar las defensas de la Tierra, continuaría su investigación y mantendría su profesionalidad. Pero hoy, solo por ahora, celebraría su victoria como cualquier mujer lo haría, con bailes ridículos, sonrisas discretas y la persistente sensación de pertenecer a alguien que, más importante que nada, le pertenecía a ella. Punto de vista de Mark. Solía pensar que ser un superhéroe sería más sencillo. Los malos hacen cosas malas, los detienes y todos vuelven a casa felices. Blancos y negros, buenos y malos, héroes y villanos. Entonces mi padre resultó ser un conquistador alienígena que ha masacrado a miles de millones de personas por toda la galaxia. Y todavía lo quiero. Eso es lo que no te dicen de la moral. Se complica cuando es personal. Cuando el villano es alguien a quien quieres, alguien que te arropa por la noche, te enseña a lanzar una pelota de béisbol y hace reír a tu madre de esa forma especial que ilumina toda su cara. Pienso en esto mientras sobrevuelo la ciudad en mi ruta habitual de patrulla, con el viento soplando junto a mi máscara y el peso familiar de la responsabilidad sobre mis hombros. 3 meses desde la confesión de papá. 3 meses de preparación para una guerra que la mayor parte de la Tierra ni siquiera sabe que se avecina. 3 meses preguntándome qué clase de persona soy, que puedo saber lo que hizo mi padre y aún quererlo en mi vida. Mi comunicador vibra, devolviéndome al presente. Todo despejado en el distrito financiero, informo automáticamente. Entendido, invincible, responde el operador de UA. Continúe su ruta de patrulla. Giro a la izquierda, rumbo al sector industrial. El cielo del atardecer está pintado en tonos naranja y morado, y las luces de la ciudad apenas comienzan a parpadear. Es hermoso desde aquí arriba. Tranquilo. Es difícil creer que todo desaparezca pronto si no podemos detener a los Viltrumitas. Al sobrevolar una estación de tren abandonada, algo me llama la atención. Un grafiti en el lateral de un almacén, tan fresco que la pintura aún brilla en la luz tenue. No es el grafiti en sí lo que me hace reflexionar, sino lo que dice. Invinci. La palabra queda incompleta, como si el escritor hubiera sido interrumpido. Desciendo con cautela, aterrizando en el patio vacío. El almacén se alza oscuro y silencioso, pero presiento que no estoy solo. Sé que estás ahí, grito, y mi voz resuena levemente en el espacio abierto. Muéstrate. Una figura emerge de las sombras. Alta, musculosa, con distintivos tatuajes tribales que le cubren la cara y los brazos. Lo reconozco al instante. Titán, digo, tensándome un poco. Eres el tipo de aquel robo de hace un tiempo. Buena memoria, chico, responde, y su voz grave se oye por todo el patio. Necesito tu ayuda. No me acerco, recordando las lecciones de Megumi sobre mantener la ventaja táctica. ¿Por qué iba a ayudarte? La última vez que lo vi, eras un criminal. Porque a veces la línea entre criminal y víctima se difumina, dice Titán, entrando de lleno en la luz. Cabeza de máquina está destruyendo esta ciudad desde dentro. Drogas, armas, tráfico de personas, nada le es prohibido. ¿Y tú eres qué? Un ciudadano preocupado. No puedo evitar el escepticismo en mi voz. Soy padre, responde Titán, con la expresión endurecida. Con una hija que merece algo mejor que crecer en el mundo de Cabeza de máquina. Lo observo, intentando interpretar sus intenciones.
Megumi me ha advertido repetidamente sobre la manipulación, sobre la facilidad con la que la gente puede usar tus propios instintos heroicos en tu contra. ¿Por qué yo? Pregunto. ¿Por qué no acudir a los guardianes? ¿O a la policía? La policía está en el bolsillo de cabeza de máquina, dice Titán con amargura. Y los guardianes no se molestan en problemas de la calle como este. Pero tú, eres nuevo. Aún no formas parte del sistema. Sus palabras me traen un recuerdo. Una conversación con Megumi de hace unas semanas, flashback. Estábamos sentados en el tejado de mi casa después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el patio. Me dolían los músculos por las horas de práctica de combate, pero era un dolor agradable, el que significaba progreso. Algo te molesta, observó Megumi, con la mirada fija en el horizonte. Suspiré, subiendo las rodillas hasta el pecho. Solo estaba pensando en mi padre. Ah. Una sola sílaba, cargada de comprensión. Ha matado gente, Megumi. Mucha gente. Civilizaciones enteras. Arranqué una teja suelta. Y todavía lo amo. ¿En qué me convierte eso? Megumi guardó silencio un largo momento antes de responder. Te hace humana. ¿Se supone que eso me hace sentir mejor? Pregunté con amargura en la voz. Se supone que no debería hacerte sentir nada, respondió. Es simplemente un hecho. Los humanos compartimentan. Separan sus sentimientos personales de la realidad objetiva. Pero no está mal. Insistí. ¿No debería odiarlo por lo que ha hecho? Megumi se giró para mirarme con expresión indescifrable. ¿Quieres odiarlo? No, admití. Pero tal vez debería. Debería, repitió Megumi con un dejo de desdén en la voz. ¿Quién determina lo que deberías sentir? ¿La gente? ¿El mundo? ¿La concepción abstracta de la justicia de alguna civilización? No tenía respuesta para eso. Te diré mi perspectiva, continuó después de un momento. Me importa lo que me da placer y lo que me causa disgusto. Me importa. Sobre quién quiero preocuparme, y odio a quien quiero odiar. Las opiniones del mundo no significan nada para mí. Señaló la ciudad que se extendía bajo nosotros. Allá afuera, tienen sus reglas, sus juicios, sus ideas del bien y del mal. Pero esas son solo sus propias construcciones, útiles para mantener el orden, quizás, pero no vinculantes para el alma individual. ¿Y qué? ¿Nada importa? ¿No hay bien ni mal? La desafié. No dije eso, corrigió Megumi. Dije que elijo lo que me importa. Elijo lo que está bien y lo que está mal para mí. Siempre haré lo que quiera, ya sea que otros lo consideren malo o bueno, siempre que me traiga placer. Se volvió hacia mí, sus ojos rojos intensos en la luz que se desvanecía. Tu padre ha hecho cosas terribles. Es un hecho. Lo amas de todos modos. Esto también es un hecho. Ambos pueden existir simultáneamente sin contradicción. Eso suena egoísta, dije, sin juzgar. Quizás, reconoció. Pero ¿acaso tu amor por tu padre no es egoísta también? Eliges amarlo a pesar de saber lo que ha hecho, porque ese amor te reconforta. Porque un mundo donde odias a tu padre es menos agradable que uno donde lo amas. Sus palabras me impactaron como un puñetazo, atravesando mi confusión con una claridad brutal. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté, sintiéndome de repente muy joven. Lo que quieras, respondió Megumi simplemente. Pero asume tu decisión. Si eliges amar a tu padre, hazlo sin culpa ni disculpa. Si eliges rechazarlo, hazlo con la misma convicción. Pero no finjas que tu decisión está dictada por algo más que tus propios deseos. Nos sentamos en silencio mientras oscurecía, sus palabras resonando en mi mente. Por primera vez desde la confesión de papá, sentí que el peso de la confusión se aliviaba un poco. No porque Megumi me hubiera absuelto de responsabilidad, sino porque me había obligado a afrontar la verdad de mis propios sentimientos. Amaba a mi padre. Elegí amar a mi padre. Y tal vez eso estaba bien. ¿Sigues conmigo, chico? La voz de Titán irrumpe en mi memoria. Me concentro de nuevo en el presente, en el hombre que está frente a mí, esperando mi decisión. ¿Qué quieres que haga exactamente? Pregunto, con más cautela que antes de esas lecciones. Ayúdame a acabar con Machine Head, dice Titán. Tiene una operación esta noche. Si lo atacamos ahí, podemos hacer mella en su organización. Considero su petición, sopesándola con todo lo que he aprendido en los últimos meses. El antiguo Mark habría aprovechado la oportunidad de ayudar, ansioso por demostrar su valía, por hacer el bien sin rechistar. Pero ya no soy ese Mark. Aún así, algo en la situación de Titán resuena en mí.
Un padre intentando crear un mundo mejor para su hijo, ¿no es eso lo que quiero que sea mi propio padre? ¿No es esa la versión de Nolan Grayson en la que lucho por creer? Y más allá de eso, hay algo atractivo en actuar fuera de las operaciones cuidadosamente controladas de la GRA, las interminables sesiones de entrenamiento y las reuniones de preparación. Esto es verdadero heroísmo, inmediato y tangible. El mundo necesita cambiar. No como quiere el imperio Viltrumita, mediante la conquista y la subyugación, sino a través de algo más, dirigido. Más inteligente. En mi mente, veo un mundo mejor liderado no por burócratas ni conquistadores alienígenas, sino por personas que realmente comprenden. Poder. Gente como Sukuna, como mi padre cuando no se comporta como un idiota con su misión, como Eva con su mente brillante, como mamá con su inquebrantable brújula moral. Gente que se preocupa por quienes deciden cuidar y que tiene la fuerza para protegerlos. Y ahora mismo, no me cae bien este tal Machinea. De acuerdo, digo finalmente. Te ayudaré. Pero lo haremos a mi manera. Sin bajas innecesarias, sin daños colaterales. Titán asiente, con un alivio evidente en su postura. Gracias. No te arrepentirás. Mejor no, respondo con voz dura. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche. Marcaré la ubicación igual que hice aquí. Señala el graffiti sin terminar. Prepárate para la pelea. Siempre estoy listo, le digo, y lo digo en serio. Entre el entrenamiento de papá y las lecciones de táctica de Megumi, ya no soy el mismo héroe inexperto que era al principio. Titán se disuelve entre las sombras, dejándome solo en el patio ferroviario abandonado. Vuelvo al cielo, reanudando mi ruta de patrulla mientras mi mente procesa lo que acaba de suceder. Probablemente debería contárselo a alguien. A papá, a Megumi o a Cecil. Sería lo más responsable. Pero algo me detiene. Quizás el deseo de demostrar mi valía. O tal vez el simple placer de tomar mi propia decisión, independientemente de la compleja red de alianzas y preparativos que han dominado mi vida últimamente. Además, es solo una noche. Una operación criminal. ¿Qué tan complicado podría ser? La noche siguiente me encuentra sobrevolando un complejo industrial en la ciudad. Afueras, esperando la aparición de Titán. Los edificios de abajo están oscuros y aparentemente abandonados, perfecto para operaciones ilegales. ¿Has venido? Oigo la voz de Titán detrás de mí, y me giro para verlo subir al tejado donde he aterrizado. Bien. ¿Cuál es el plan? Pregunto, con aire serio. La operación de cabeza de máquina está en ese edificio, señala un almacén en el centro del complejo. Tiene a sus matones dentro, junto con un cargamento de armas que viene del extranjero. Atacamos con fuerza, atacamos rápido y nos largamos. ¿Cuántos matones? Una docena, quizá más. Nada que no podamos controlar. Asiento, observando la zona. Algo me parece extraño en esta situación, pero no sé qué. Aún así, me he comprometido a seguir este plan de acción. Dirige el camino, le digo a Titán. Nos acercamos al almacén con cautela. Titán se mueve con un sigilo sorprendente para alguien de su tamaño. A través de una claraboya, veo actividad abajo. Hombres moviendo cajas, otros haciendo guardia con armas de aspecto avanzado. Eso no es hardware de calle, susurro, al observar el equipo de grado militar. Son armas de alta tecnología. Cabeza de máquina trafica con todo, responde Titán con gravedad. ¿Listo? Antes de que pueda responder, se estrella contra la claraboya y cae en el almacén con un rugido. Adiós al factor sorpresa. Lo sigo de inmediato y aterrizo a su lado mientras el almacén se desata el caos. Los guardias se apresuran a buscar armas, gritando órdenes y advertencias. Titán. Una voz interrumpe la conmoción, y me giro para ver a un hombre sentado detrás de un enorme escritorio al fondo del almacén. Su cabeza está encerrada en lo que parece una terminal de computadora. Pantallas y circuitos donde debería estar una cara. Cabeza de máquina. Eres más tonto de lo que pensaba, continúa la voz digitalizada. Y has traído a un niño a tu ejecución. Esto termina esta noche, cabeza de máquina, gruñe Titán, avanzando hacia el escritorio. Cabeza de máquina se ríe, distorsionando el sonido a través de su interfaz electrónica. Creo que no. Te estaba esperando, Titán. Y me he preparado para ello. Una puerta se abre al costado del almacén, y una figura enorme entra por ella. De al menos 2 metros de altura, con pelaje blanco, una melena leonesa y la complexión de un fisicoculturista profesional. Lleva una armadura de batalla adornada con armas y lo que parecen trofeos. Permítanme presentarles a mi nuevo socio, dice cabeza de máquina, con satisfacción evidente incluso en su voz electrónica. Bestia de batalla.
El guerrero alienígena observa el almacén con desprecio, y su mirada finalmente se posa en mí. ¿Esto es todo? Retumba con voz profunda y acentuada. Me prometieron oponentes dignos. Descubrirás que soy muy digno, digo, adoptando una postura de combate. Bestia de batalla entrecierra los ojos, evaluándome con más atención. Quizás. Tu postura sugiere entrenamiento. Bien. Hacía demasiado tiempo que no me enfrentaba a un desafío. Se mueve con una velocidad asombrosa para su tamaño, cruzando la distancia que nos separaba como un rayo. Apenas tengo tiempo de levantar los brazos para defenderme antes de que su puño me impacte en el pecho, lanzándome contra la pared del almacén y al patio. Un dolor estalla en mi cuerpo. Un dolor real, de esos que rara vez he sentido desde que obtuve mis poderes. Me pongo de pie con dificultad, escupiendo sangre. Bestia de batalla me sigue por el agujero en la pared, ignorando por completo a Titán. Eres más fuerte de lo que pareces, joven, observa. Bien. La muerte de un guerrero debe ganarse. Me lanzo hacia él, poniendo toda mi fuerza viltrumita en el puñetazo. Le impacta con fuerza en la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás, pero él solo sonríe, revelando sus afilados colmillos. Mejor, gruñe. Pero no lo suficiente. Lo que sigue es la pelea más brutal de mi vida. Utilizo todas las técnicas que papá y Megumi me han enseñado, cada gramo de fuerza y velocidad que poseo. Asesto golpes contundentes que paralizarían a oponentes normales. Bestia de batalla apenas parece notarlo. Sus contraataques son devastadores, precisos, potentes y aparentemente interminables. Cada golpe se siente como si me atropellara un tren de carga. Cada bloqueo que logro envía ondas de dolor por mis brazos. En la neblina del combate, apenas percibo a Titán luchando contra los otros matones de cabeza de máquina, resistiendo, pero claramente superado en número. He cometido un terrible error al venir aquí. Esto no es una simple derrota criminal, es algo completamente distinto. Y estoy completamente metido en un lío. Un golpe particularmente brutal me alcanza en las costillas y oigo un crujido. Me tambaleo, momentáneamente aturdido por el dolor, y Bestia de batalla aprovecha la oportunidad. Su enorme mano me rodea el cuello y me levanta del suelo. Luchaste bien, dice, casi con respeto. Pero no lo suficiente. Aún así, te has ganado una muerte limpia. Retira la otra mano, que ahora sostiene una espada de aspecto perverso que parece latir con energía. Lucho contra su agarre, pero mis fuerzas se desvanecen, mi visión se oscurece por los bordes. Esto es todo. Así es como muero. No luchando contra los viltrumitas para salvar la tierra, sino en una pelea de almacén en la que nunca debí haberme involucrado. Pienso en mamá, en papá, en Eve y Megumi. En todas las cosas que nunca podré decirles. El brazo de Bestia de batalla se tensa, la espada iniciando su arco mortal hacia mi corazón. Y entonces, increíblemente, una repentina onda expansiva de viento me impacta en la cara y la espada se detiene. No porque Bestia de batalla haya mostrado piedad, sino porque alguien le ha agarrado la muñeca a mitad del golpe. A través de mi visión borrosa, veo una figura familiar de pie junto a nosotros, sujetando el brazo de Bestia de batalla con aparente facilidad. Creo, dice Megumi, con la voz más fría que jamás le había oído, que deberías reconsiderar tu curso de acción actual. Los ojos de Bestia de batalla se abren de par en par con genuina deleite. Sorpresa, no por la intervención en sí, sino por el hecho de que alguien haya detenido su ataque. ¿Quién eres?, pregunta, soltándome para enfrentar esta nueva amenaza. Caigo al suelo, jadeando, mientras Megumi se interpone entre Bestia de batalla y yo. Soy Sukuna, dice simplemente. Y estás tocando lo que es mío. Lo último que veo antes de perder la consciencia es la silueta de Megumi recortada contra las luces del almacén, con la energía maldita arremolinándose a su alrededor como un aura carmesí mientras se enfrenta al guerrero alienígena. Y a pesar del dolor, a pesar de mi fracaso, siento una extraña sensación de seguridad. Porque sé que pase lo que pase, este tipo es quien debería tener miedo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.